Hola, bienvenidos a esta clase número 6 de nuestro curso de alfabetización astrológica, las partes y el todo, un curso virtual y gratuito. Hoy es domingo 13 de julio de 2014 y antes de entrar en materia, quería comentar brevemente una pregunta que me llegó por dos vías. La misma pregunta me la hace María Julieta desde Argentina y Alejandro desde Venezuela. Ambos me preguntan cómo continuar o cómo profundizar con sus estudios de astrología más allá de lo que estamos viendo en este curso. Por supuesto que la primera parte de la respuesta es que tengan un poquito de paciencia y primero averigüemos hasta dónde podemos llegar con este curso, hasta dónde vamos a llegar en este curso de alfabetización y a partir de allí, bueno, les podré indicar, yo me imagino que al cierre de este curso les podré dar algunas recomendaciones sobre cómo continuar, ¿no? Pero antes de pensar en volar, digamos que primero tenemos que aprender a gatear y a caminar. Pero más allá de esa recomendación, yo les diría primero que es importante lo que cada quien investiga por cuenta propia, ya sea en términos de los libros que vamos leyendo. En algún momento les recomendé esa página, ajá, esta que está aquí, la biblioteca astrología punto es, donde hay una enorme cantidad, una colección extraordinaria de libros de astrología que pueden consultar, tanto de autores clásicos como de autores modernos. Hay muchos que pueden servir para complementar lo que estamos revisando acá. Por supuesto están los dos que ya les he recomendado, el Manual de Astrología Moderna de Dumont y el Manual de Interpretación de la Carta Natal de Stephen Arroyo. En Facebook, ellos tienen también su página. En Facebook está la página llamada precisamente asimismo Biblioteca Astrología, correcto, tal cual. Biblioteca, o sea, ustedes colocan Biblioteca Astrología en el buscador de Facebook y también llegan a la correspondiente página que está asociada a ese otro blog que les mencionaba, esta otra web que les mencionaba. Entonces, como digo, allí tienen una fuente de información. Por supuesto, no es posible leer todo lo que hay allí, hay que ser selectivo. Más adelante, probablemente les esté recomendando otros libros, pero un primer paso sería explorar por allí y buscar aquellos textos que están a nuestro nivel, ¿no? Al nivel que cada quien tenga. Por otra parte, si van a mi canal de YouTube, como ya saben, está este enlace que dice grupo en Facebook. Si ustedes le dan allí a ese enlace, van al grupo que tengo en Facebook, donde por supuesto comparto lo referente a los cursos que yo doy, no solamente a este curso, de alfabetización, sino a los cursos avanzados que son de pago y que por supuesto estarán a la orden de ustedes una vez que terminemos el curso de alfabetización. Yo doy talleres de interpretación astrológica, interpretación de carta natal, interpretación de astrología mundial. Doy también talleres de rectificación, talleres sobre técnicas específicas como revoluciones solares o direcciones, en fin, ¿no? Puedo ofrecer una serie de talleres y cursos breves, cursos sobre el manejo del programa SET, que es el que utilizo, también doy. Entonces, bueno, esos cursos los anuncio aquí en este grupo. Entonces, bueno, si se suscriben a este grupo, si se hacen miembros de este grupo, bueno, les llegará la información de esos otros cursos que vaya dando más adelante y que están a la orden, por supuesto. Esos sí son de pago, claro está.
pero digamos que ahí tienen esa información. Pero no solo esa información. En esta página, como digo, en este grupo que tengo en Facebook, publican muchos otros astrólogos y aparte de que hay información interesante, de que pueden encontrar, por ejemplo, fíjense aquí, Ana María Saldarriaga Valderrama está anunciando un taller de astrología e interpretación con el astrólogo español Tito Maciá. Esto es ¿en dónde? En Bogotá, correcto, un maratón de astrología con Tito Maciá en Bogotá. Entonces, lo que quiero decir es que en esta página, con frecuencia, van a encontrar también referencias a otras ofertas de formación en astrología. Entonces, bueno, este puede ser un punto de partida. Igual, hay muchísimas otras comunidades en Facebook donde pueden encontrar ofertas de formación en astrología. Bien, perfecto. Vamos entonces a regresar a lo nuestro y vamos entonces, como decía, con lo que tenemos para el día de hoy. En el material anterior, en la clase anterior, estuvimos conversando sobre el septenario tradicional. O sea, nuestro tema fue el septenario tradicional, los 7 planetas conocidos en la antigüedad: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter y Saturno. Esos 3 grupos de planetas se identifican como los luminares. El Sol y la Luna es una categoría aparte y particularmente importante. O sea, el Sol y la Luna representan la energía básica de la carta, y junto con el ascendente, como les explicaba en la clase anterior, nos pueden dar muchísima información sobre la persona. Luego vienen los planetas personales: Mercurio, Venus y Marte. Y por último, los planetas sociales: Júpiter y Saturno. Ellos eran los 7 planetas que conocían en la antigüedad y que son considerados como el septenario tradicional. Bien, después vienen los planetas modernos. En orden de distancia al Sol serían Quirón, Urano, Neptuno y Plutón. En orden de su descubrimiento serían Urano, Neptuno, Plutón y Quirón. Quirón lo descubrieron de último, básicamente porque, bueno, porque es un planetoide, ¿no? Es un cuerpo grande, con referencia a otros objetos que hay a su alrededor, pero definitivamente es bastante pequeño. Y está dentro de la categoría que hoy en día se considera planetoide, ¿no? Desde el punto de vista astronómico. Eh, eh, Se ubica en líneas generales entre la órbita de Saturno y la órbita de Urano. Tiene una órbita bastante excéntrica y bueno, todo eso contribuyó a que simplemente no fuese avistado hasta la década del 70, hasta la década del 70 del siglo pasado. Pero Urano fue descubierto en el siglo XVIII, Neptuno en el siglo XIX y Plutón en la primera mitad del siglo XX. Quirón correspondería a la segunda mitad del siglo XX. Bien, lo cierto es que estos 4 cuerpos se han ganado un lugar dentro del sistema astrológico. Hay un consenso generalizado en que Urano, Neptuno y Plutón forman parte con pleno derecho de este conjunto de indicadores de cuerpo que la astrología toma en consideración. Eh, eh, Cuando digo un consenso generalizado, no puedo decir que sea universal. Existen astrólogos tradicionalistas que aseguran que la verdadera astrología llega hasta Saturno. O sea que cuando uno quiere utilizar la herramienta astrológica, tiene que utilizar únicamente que el septenario tradicional. Eh, yo definitivamente no soy de esa opinión, pero entiendo bueno, que existe gente que la tiene, ¿no? Y que sostiene que la verdadera astrología llega hasta aquí.
yo sí creo que definitivamente cada uno de estos planetas ha demostrado ampliamente que tiene un papel real que jugar dentro de la carta. Basta estudiar lo que significa que una persona tenga, por ejemplo, a Plutón en conjunción con su ascendente o con su sol o con su luna y conocer a esa persona y poder percibir esos factores extremos de intensidad que se sale de escala que asociaríamos al planeta Plutón. O ver cómo Quirón, que es un planeta que tiene que ver con el aprendizaje a través del dolor, a través de las heridas, marca la vida de una persona que lo tenga particularmente exaltado, prominente dentro de su carta. Una persona que tenga Quirón prominente dentro de su carta entra en contacto a lo largo de su vida con una serie de experiencias incómodas, ásperas, difíciles, incluso dolorosas, que en el mejor de los casos le permiten desarrollar la capacidad sanadora, pero que en el caso extremo negativo se pueden vivir como experiencias extremadamente cuesta arriba, experiencias realmente difíciles. Lo cierto es que allí están, ¿no? Quirón, Urano, Neptuno y Plutón han ido encontrando un nicho, como digo, dentro de lo que es el sistema general de interpretación astrológica. Con Quirón quizás no tanto, ¿no? El consenso general del que estoy hablando con Urano, Neptuno y Plutón, como digo, es casi universal, dejando de lado a los excesivamente tradicionalistas. Pero con Quirón, digamos que de nuevo hay resistencia al cambio. Es el último planeta en llegar al sistema astrológico y luego se han descubierto muchos otros cuerpos similares a Quirón. Existe una familia completa de cuerpos en el sistema solar que tienen características similares a Quirón. Se les conoce de forma genérica como los centauros. Por ejemplo, allí entra Damocles, es otro planeta que tiene un comportamiento similar Quirón, y así sucesivamente, ¿no? Hay muchísimos cuerpos que tienen esas características orbitales que tiene Quirón. Pero de todos ellos, el primero que fue descubierto fue Quirón. Entonces, creo que es perfectamente válido que coloquemos a Quirón como planeta moderno dentro de la astrología y no estemos colocando, por ejemplo, a este otro que mencionaba, a Damocles. Bien, por otra parte, eh, em, la, la categorización de planeta, como dije en algún momento, en astronomía y en astrología son distintas. Es decir, Quirón no es un planeta desde el punto de vista astronómico, pero tampoco Plutón lo es ya desde que le bajaron de rango, desde que los astrónomos consideran que Plutón no es un planeta, sino un planetoide, igual que Quirón. Pero es que desde el punto de vista astronómico, el Sol y la Luna tampoco serían planetas, ¿no? No es algo de lo que nos tengamos que preocupar. Cuando hablamos de planetas, en este contexto, estamos hablando de planetas astrológicos, es decir, de cuerpos físicos que forman parte del sistema solar y que tienen un aporte significativo dentro del conjunto de la carta natal. Eso sería un planeta desde el punto de vista astrológico. Bien, lo cierto es que aquí, en los planetas modernos, se suele trabajar con una categoría es diferente a estas tres, ¿verdad? Hablábamos de los luminares, los personales y los sociales, y cuando entran en juego los modernos, cuando entran en juego Urano, Neptuno y Plutón, se crea una cuarta categoría que serían los transpersonales. Urano, Neptuno y Plutón serían planetas transpersonales.
Y eso significa que son planetas que están más allá de las preocupaciones o de los intereses que podemos describir en términos individuales. Nos conectan con el inconsciente colectivo, con el mundo de las pulsiones profundas que mueven al ser humano y va más allá de lo que sería el ámbito consciente, ¿no? La manera de actuar de Urano, Neptuno y Plutón tiene mucho que ver con fuerzas que son difíciles de reconocer y de integrar desde el punto de vista consciente, tanto por su profundidad como por su intensidad. O sea, Urano, Neptuno y Plutón son planetas asociados cada uno a su manera, a transformaciones, a grandes procesos transformadores. Aunque Plutón sea el que tenga el epíteto del planeta de las transformaciones, digamos que también Neptuno y Quirón estarían asociados a ese proceso de transformar. De hecho, podríamos decir que Urano, Neptuno y Plutón, cada uno a su manera, está erosionando los límites que establece Saturno. Recuerdan que habíamos llegado a Saturno cuando estudiábamos el sectenario tradicional y decíamos que esta era la barrera, el límite, la frontera que circunscribía esa especie de átomo que es el individuo. Bueno, esa barrera puede llegar a convertirse en algo muy rígido y la función de Urano, de Neptuno y de Plutón cada uno a su manera, como digo, es trastocar esa barrera, erosionar esa barrera, transformar esa barrera, precisamente para permitir que la vida no sea una experiencia encerrada sobre sí misma, sino una experiencia abierta que sea capaz de evolucionar y de expresarse cada vez de maneras nuevas. Entonces, estos planetas transpersonales reciben el nombre, en particular un astrólogo les dio el nombre, de los dioses del cambio. Ese astrólogo al que me refiero es Howard Sasportas. Si ustedes van a la página de la Biblioteca de Astrología y buscan el autor Howard Sasportas, aquí está, y van, hacen clic sobre ese autor, les va a aparecer la lista de libros que están disponibles en esta página de este autor que se los recomiendo, ¿no? Digamos que va más allá de lo básico, pero dado que nos pusimos en la onda de recomendar otros libros, bueno, les recomiendo todo lo que consigan de Howard Sasporta. Pero en particular, uno de los libros que tiene es este, Los dioses del cambio. Entonces, los dioses del cambio son un estudio particularmente detallado de esos tres planetas, de Urano, de Neptuno y de Plutón. Entonces, bueno, si quieren investigar más sobre ellos tres, bueno, les recomiendo el libro de Sasport. Pero resulta que tenemos a Quirón, que como digo, llegó después de que ya se había establecido esta trinidad de Urano, Neptuno y Plutón, los astrónomos descubren a Quirón entre las órbitas de Saturno y de Urano. Y Quirón se podría decir que es un planeta social transpersonal, es decir, podemos entender a Quirón como el último de los planetas sociales o como el primero de los planetas transpersonales y podemos decir que tiene una condición híbrida, ¿no? De hecho, cuando vemos la órbita de Quirón, esto que estoy comentando queda bastante claro. Vamos a darle una mirada a eso. Como seguramente recordarán, en el programa de astrología, en el SEC 9 Lite, tenemos esta opción que se llama Cosmos, donde podemos ver un modelo del sistema solar. Vamos a verlo, ahí está. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que entre en pantalla completo. Ahí está. Bien, ahí tenemos los diferentes cuerpos. Por ejemplo, ahí está ese chariclo que les mencioné, lo tenía activado.
a pesar de que, bueno, de que no lo vamos a estar estudiando, pero no está señalada su órbita. En cambio, sí está señalada la órbita de Quirón. Este de aquí es Quirón. Vamos a ponerlo, ok, ahí está, vamos a ver las órbitas así. Ok, ahí está. Fíjense, aquí tenemos la órbita de Urano, esta de aquí es la órbita de Urano, aquí tenemos la órbita de Saturno, esta de aquí sería la órbita de Saturno, este de aquí adentro, por ejemplo, es Júpiter, ¿no? Fíjense que no aparecen las órbitas de Venus, Marte, Mercurio, porque las distancias son tales que si se utiliza una escala correcta, cuando colocamos en la pantalla del computador para que podamos ver las órbitas de los planetas transpersonales, bueno, las órbitas de los planetas personales simplemente se funden con el Sol, ¿no? Estarían Mercurio, Venus, Marte, todos ellos estarían aquí en este punto que es descrito como el Sol. Esta aquí sería la órbita de Júpiter, esta aquí la de Saturno, y como decía, aquí termina en Saturno el sistema astrológico tradicional, ¿no? El septenario tradicional. Luego se descubrió Urano, que es este círculo bastante más amplio que estamos viendo acá. Saturno tarda unos 28 años en darle la vuelta a este círculo que estoy señalándoles aquí, mientras que Urano tarda unos 84 años en darle la vuelta a este otro círculo, efectivamente muchísimo mayor que es el de su órbita. Pero fíjense qué ocurre con la órbita de Quirón. Esta de aquí es la órbita de Quirón. En algunos momentos, Quirón llega a estar en su órbita en un orden de magnitud similar al de Saturno. La distancia de Quirón al Sol sería similar a la distancia de Saturno al Sol. Y en otros momentos de su recorrido, Quirón llega a estar casi tan lejos del Sol como Urano. Entonces, esa órbita tan excéntrica, esta órbita que rompe con la estabilidad, por así decirlo, que podemos asociar a Urano en su condición de planeta transpersonal y a Saturno en su condición de planeta social, es lo que hace que Quirón lo podamos considerar un híbrido. O sea, Quirón en algún momento está dentro del universo de los planetas sociales y en otro momento roza la frontera de los planetas transpersonales. Bien, entonces por eso es que consideramos a Quirón como social y como transpersonal, como un planeta puente. En última instancia, lo que caracteriza a Quirón es esa condición de planeta puente entre la estabilidad que busca el sistema descrito en el septenario tradicional y la transformación que caracteriza a los planetas transpersonales. Quirón es un poco el puente entre la estabilidad y la transformación. Precisamente por eso una de las características principales de Quirón es la búsqueda del equilibrio. O sea, uno puede comparar a Quirón con el sistema inmunológico, el sistema inmunológico humano, que está atento a los desequilibrios que se pueden generar en el cuerpo y cuando se genera un desequilibrio, el sistema inmunológico pone en marcha una serie de mecanismos que permiten restaurar el equilibrio perdido. El equilibrio sería sinónimo del estado que describimos como saludable, mientras que el desequilibrio sería el estado de enfermedad. Entonces, por eso Quirón tiene que ver con la enfermedad y con la sanación. Se le considera como el planeta de las heridas, pero también como el planeta de la sanación de heridas. La idea de la herida estaría vinculada a esa idea de la enfermedad, el desequilibrio, la herida, lo incómodo, lo áspero, todo eso tiene que ver con la manera en la que el equilibrio, la estabilidad del septenario tradicional se ve amenazada al entrar en contacto
con lo que serían las fuerzas transformadoras asociadas a los planetas transpersonales. Entonces Quirón es, por decirlo así, la línea de defensa que recibe ese impacto y permite sentir el dolor asociado a la herida, pero también es el planeta que tiene la capacidad para realizar los ajustes necesarios y aprender de la experiencia, incorporar la experiencia en términos de enriquecer lo que puede ser el desarrollo futuro del individuo. Entonces, por una parte, tiene que ver con el dolor, pero por otra parte tiene que ver con el aprendizaje que obtenemos de esas experiencias dolorosas y la capacidad, por lo tanto, que tenemos para sanar a otros y para sanarnos también a nosotros mismos. Dentro de la mitología, Quirón era un centauro que fue herido accidentalmente con una flecha envenenada por su discípulo más querido, ¿no? Que era Hércules. Hércules, o sea, Quirón era el maestro de los grandes héroes griegos en la mitología, no estamos hablando del Quirón mitológico. En la mitología, Quirón era el maestro de los grandes héroes griegos, fue el maestro de Hércules, pero también el maestro de Teseo, en fin, ¿no? De los grandes héroes griegos, Quirón era el maestro, y además en la leyenda asociada a Quirón, en el mito asociado a Quirón, también es el padre de la música y de la astrología. O sea, una de las cosas que no se suele mencionar es que uno de los atributos de Quirón sería el de ser padre de la música y de la astrología, también un gran maestro en estrategia, y aparte de todas esas atribuciones está la de ser el padre de la medicina. Pero ¿cómo se convierte Quirón en padre de la medicina? Bueno, porque como les decía, su discípulo más querido, Hércules, después de matar a la hidra de Lerna, moja sus flechas en la sangre de la hidra, que es un veneno terrible. Y cuando va de regreso de esa misión de matar a la hidra de Lerna, visita a su querido maestro, a Quirón, y accidentalmente le roza el muslo con una flecha envenenada. Como Quirón era inmortal, no podía morir como cualquier otro ser que fuese tocado por una flecha de la hidra de Lerna, pero como el veneno de la hidra era incurable, entonces Quirón sufría enormemente por ese dolor que le causaba su herida. Y entonces, motivado por ese dolor, empieza a investigar en cualquier cantidad de vías terapéuticas, de hierbas medicinales, y entonces se construye a sí mismo como un sanador que está buscando sanarse a sí mismo sin lograrlo, pero que en el proceso desarrolla una cantidad de elementos que le permiten aliviar su propio dolor y por supuesto sanar y aliviar el dolor de otros seres a su alrededor. Entonces por eso es que se le conoce con ese epíteto del sanador herido, y Quirón suele ser descrito de esa manera. Pero si prescindimos de la mitología, el sistema inmunológico nos puede dar una imagen más, más escueta, pero también más precisa de la función quironiana, que sería esa que les comentaba hace un momento, detectar el equilibrio, o sea, detectar la pérdida del equilibrio. Por lo tanto, donde tenemos a Quirón somos particularmente sensibles a aquello que pueda estar desequilibrado, pero también poner en movimiento las respuestas necesarias para restaurar el equilibrio allí donde se ha perdido. Entonces, no hay que verlo como un planeta negativo. De hecho, el potencial sanador de Quirón es enorme. También podríamos colocar a Quirón en sintonía con los movimientos ecológicos, con la conciencia moderna que hemos venido desarrollando del impacto que tiene la actividad humana sobre el planeta, y la responsabilidad que tenemos para equilibrar ese impacto y evitar que, bueno, que el planeta literalmente enferme y se haga inviable para la vida. Eso, de nuevo, tiene que ver
con lo que serían eh, las condiciones que rodean el descubrimiento de Quirón. Como dije, es el último planeta en ser descubierto dentro de este sistema, ¿no? Dentro de estos cuatro planetas modernos, Quirón sería el último, ¿no? Urano fue descubierto el 13 de marzo de 1781 y tiene un periodo orbital de unos 84 años. Neptuno fue descubierto el 23 de septiembre de 1846 con un periodo orbital de 164 años. Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930 con un periodo orbital de 248 años. El periodo orbital, por supuesto, es el tiempo que tarda el planeta en darle la vuelta al Sol, ¿no? El planeta que tardaría en darle la vuelta al zodiaco, ¿no? Desde el punto de vista astrológico. Pero Quirón fue descubierto el 18 de octubre de 1977 y su periodo orbital es de solo 50 años, poco más de la mitad del periodo orbital de Urano y un poco más del doble del periodo orbital de Saturno. Este periodo de 50 años, de nuevo, vuelve a colocar a Quirón como un planeta intermedio entre Saturno y Urano, ¿no? Entre los sociales y los transpersonales. Tiene una órbita bastante mayor que la del más lento de los planetas sociales, como digo, casi el doble de Saturno, pero entra en un orbe de magnitud, en un orden de magnitud similar al del más rápido de los planetas transpersonales, que sería Urano. Pero a lo que me refería hace un momento con la relación entre Quirón y la ecología, es hacer un poco memoria de qué estaba ocurriendo en el planeta Tierra en esta época, en la década del 70. Hacia finales de la década del 70, cuáles serían los grandes factores de la psique colectiva que se estaban moviendo, o sea, cuáles serían los grandes temas que podemos reconocer a la distancia cuando observamos esta década del 70. Y hay por lo menos tres temas que están muy ligados a Quirón. Uno de ellos tiene que ver directamente con el sistema inmunológico, que fue la pandemia del SIDA. Fue aquí, en la década de los 70, que el SIDA entra dentro de lo que es el escenario público y genera una angustia colectiva sobre este tema del sistema inmune y lo que podía pasarle a nuestro sistema inmune. Yo creo que Quirón representó, y además, por supuesto, dando un freno enorme a lo que era todo el proceso de liberación de la sexualidad que venía desde los años 60. Entonces hay un proceso expansivo en este terreno de lo sexual que tropieza de pronto con una herida que estaría representada muy bien por el simbolismo de Quirón. Pero a partir de allí, bueno, se reevalúan una cantidad de temas con respecto a la sexualidad y a la libertad en ese terreno, y no es que desaparece, sino que, bueno, simplemente se adapta, ¿no? El tema de que esa pandemia del SIDA se haya podido más o menos controlar, o sea, no es que el SIDA ha sido eliminado, no es que ha sido erradicado, pero definitivamente no se cumplieron las proyecciones más terribles que se daban en esa década de los 70 sobre lo que podía ser el desarrollo de esa enfermedad y la manera de diezmar a la humanidad que podía tener. Lo cierto es que el sistema inmune empieza a ser algo conocido por todo el mundo empieza a tener referencia de lo que es el sistema inmunológico, precisamente porque el SIDA en esa década de los 70 coloca sobre el tapete una enfermedad que ataca específicamente al sistema inmunológico. Tomamos conciencia de la importancia del sistema inmunológico. Pero en esa misma década de los 70 y sobre todo hacia finales, es que se da la gran explosión
de las medicinas alternativas. O sea, siempre habían existido medicinas alternativas dentro de Occidente, pero es allí a partir de finales de los 70 que surge como una moda prácticamente imparable este tema de la acupuntura, la aromaterapia, los masajes profundos, en fin, ¿no? La variedad enorme, enorme, enorme de propuestas terapéuticas alternativas. Entonces, gente que no tiene nada que ver con la astrología, le dio a esa década del 70 el nombre de la década de las terapias, no solamente desde el punto de vista de la, de lo que sería la incursión o la aparición de todas estas propuestas terapéuticas no tradicionales, sino también dentro de lo que sería la misma medicina tradicional, el desarrollo de una enorme cantidad de tratamientos nuevos, de avances enormes en el terreno de los trasplantes, por ejemplo, en fin, ¿no? Digamos que fue un periodo particularmente importante dentro de lo que sería el ámbito de la sanación. Pero además de esos dos elementos, el SIDA y la explosión de ofertas terapéuticas, en la década del 70 también nos encontramos con la irrupción de los movimientos ecológicos. O sea, eso que hoy en día es tan común, como por ejemplo los partidos verdes, la fuerza de organizaciones como Greenpeace, todo eso empieza a tomar fuerza precisamente allí, en la década de los 70. Entonces creo que otra asociación totalmente válida con Quirón sería la preocupación ecológica, y eso nos conecta con otra de las asociaciones que astrólogos que han investigado al planeta mencionan, que es el Quirón como chamán, Quirón como encarnación de lo chamánico. El chamán es básicamente un individuo que sirve de puente entre el mundo humano y el mundo de la naturaleza, y junto con esa naturaleza un mundo espiritual que acompaña a esa naturaleza. Pero hay un vínculo entre lo humano y lo natural, que de alguna forma también nos remite al tema ecológico. Algo que caracteriza al chamán es ese respeto por el entorno, esa condición o esa capacidad para verla a la divinidad o al plano de lo espiritual encarnado en la naturaleza que nos rodea. Bien, perfecto. Bueno, comencé por Quirón, comencé hablando por Quirón, porque está, como digo, en el orden, ¿no? Si vamos alejándonos desde el Sol, ¿verdad? Si vamos recorriendo desde el Sol, Saturno, o sea, nos encontramos primero con Saturno, luego con Quirón y después es que llegamos a Urano. Entonces, resultaba natural hablar primero de Quirón. A pesar de que en orden, como digo, fue el último descubierto. Pero al hablar de Quirón, entramos en contacto con dos temas, dos fuentes, que vamos a reencontrar al hablar de Urano, Neptuno y Plutón. Una de ellas son las raíces mitológicas asociadas al personaje que le da nombre al planeta. Cuando estudiamos el significado, la simbología de un planeta astrológico moderno, como puede ser Quirón, o Urano, Neptuno, Plutón, una de nuestras claves es ver cuáles son los relatos mitológicos asociados a esos personajes. ¿Qué nos dice la mitología de Quirón, la mitología de Urano, de Neptuno o de Plutón? Se puede cuestionar esto porque uno podría decir, bueno, pero es que a este planeta le pudieron poner cualquier nombre, pero precisamente estamos ante un fenómeno que describe el funcionamiento de la psique colectiva. Si estamos estudiando astrología es porque aceptamos que hay una relación entre los indicadores astrológicos y la psique colectiva, y entonces no tiene nada de raro que esos astrónomos
que terminan poniéndole nombre al planeta, al final lleguen a una elección que tiene una carga simbólica que vibra bien con el planeta. Pero sin embargo, tenemos que estar muy claros en que el planeta mitológico o el nombre mitológico no es exactamente igual que ese mismo nombre cuando lo tomamos desde el punto de vista astrológico. Es decir, el Quirón mitológico no es idéntico al Quirón astrológico. El Urano mitológico no es idéntico al Urano astrológico y así sucesivamente con cada uno de ellos. Es decir, los mitos asociados a Quirón, Urano, Neptuno y Plutón nos dan una pista. Es algo que conviene investigar, es algo que, o sea, tenemos que entender que por algo terminaron adquiriendo esos nombres y por lo tanto esos nombres pueden tener elementos que nos ayuden a comprender la naturaleza del planeta. Entonces es totalmente válido que uno investigue en las correspondientes fuentes mitológicas. Pero la segunda fuente resulta mucho más importante, que es colocarnos en la época en la que el planeta fue descubierto y preguntarnos qué se estaba moviendo en la humanidad en el momento en el que el planeta fue descubierto, en el momento en el que ese planeta entra dentro del sistema astrológico. Si el sistema astrológico lo podemos entender como una especie de espejo de la psique colectiva humana, el momento en el que un planeta nuevo se integra dentro de ese sistema, debería estar acompañando una evolución de esa psique humana que refleje el significado del planeta. Es decir, no tiene nada de raro que en la década de los 70 se hayan estado activando temas que tengan resonancia natural con Quirón. De la misma manera que en la primera mitad del siglo XX se pudieron activar temas que resonaban con Plutón, que a mediados del siglo XIX se hayan activado temas que resonaban con Neptuno, o que a finales del siglo XVIII se hayan activado temas que resonaban con Urano. Entonces, estudiar lo que sería las condiciones generales presentes en el momento del descubrimiento de cada uno de estos planetas nos da una pista todavía más importante que la fuente mitológica para comprender al planeta. Por supuesto, tenemos que usar las dos, ¿no? La fuente mitológica y lo que se estaba moviendo en el instante en el cual se descubrió el planeta. La tercera fuente, porque hay una tercera fuente, la tercera fuente que nos informa sobre el significado del planeta y sería la más importante de las tres, es la experiencia con cartas concretas. Es decir, ¿cuándo puedo yo realmente corroborar que las asociaciones que hago con un planeta, que lo que asocio con Urano, es realmente lo uraniano desde el punto de vista astrológico? Bueno, cuando resulta que eso es coherente con lo que observo en las cartas natales de personajes que tienen un Urano particularmente destacado. O sea, observo cartas de personajes que tienen un Urano particularmente destacado y veo que efectivamente cumplen con las condiciones o expresan las características que estoy asociando al Urano astrológico, y eso me permite corroborarla, pero también me pueden permitir corregirla o amplificarla. Es decir, lo que termina estableciendo el consenso sobre el significado de los nuevos planetas es la experiencia práctica de todos los astrólogos que han venido trabajando con estos indicadores desde que fueron descubiertos. Por supuesto que todo esto es importante, ya se habrán dado cuenta, porque con los planetas del sectenario tradicional, bueno, los nombres fueron establecidos en una antigüedad remota y no hay ningún cuestionamiento por ese lado, ¿no? Las asociaciones son sólidas porque provienen del origen mismo del sistema. Pero con estos planetas modernos que hemos ido agregando a lo largo del tiempo, la duda es natural. ¿Quién me dice que Urano efectivamente tiene un rol, que Urano tiene un aporte
dentro de una carta y que puede ser significativo dentro de una carta. Bueno, en última instancia es la experiencia, es el estudio de cartas en las que Urano es prominente, lo que nos permite descubrir que sí, que Urano tiene un impacto. Y así sucesivamente con todos ellos, ¿no? Con Urano, Neptuno, Plutón y Quirón. En resumen, las fuentes para la definición del significado de los planetas modernos serían entonces las asociaciones mitológicas grecorromanas del nombre del planeta y analogías con figuras similares de otras tradiciones. Esto también es importante. No solamente la mitología grecorromana es la que me va a dar información sobre el planeta, sino también las analogías con figuras que puedan jugar un rol similar al correspondiente dios dentro de otras tradiciones. Eso es válido tanto para los planetas modernos como para los planetas tradicionales. Cuando estábamos estudiando el centenario tradicional, allí también aumentamos nuestra comprensión de esos planetas tradicionales, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, estudiando las figuras mitológicas asociadas, o sea, el Marte romano y el Ares griego me pueden dar información útil para comprender el Marte astrológico, aunque el Marte astrológico no sea igual, o sea, no sea idéntico al Marte mitológico de los romanos o al Ares griego. Pero esas analogías arrojan luz sobre el significado del planeta. Lo mismo es válido, por ejemplo, para otras figuras que cumplan un papel similar al del Marte romano o al Ares griego en otras mitologías, como por ejemplo el Thor de las mitologías escandinavas. Ese Thor escandinavo también sería una figura que nos podría iluminar en cuanto a la comprensión del Marte astrológico. Es decir, lo importante es utilizar esas asociaciones mitológicas, tanto las grecorromanas como las de otras tradiciones, como puntos de apoyo, como formas de iluminar el simbolismo astrológico, pero siempre entendiendo que una cosa es el planeta astrológico, el significador astrológico, y otra cosa muy diferente son sus primos mitológicos. Es decir, una cosa es el Marte astrológico y otra cosa es el Marte mitológico. Lo mismo vale para los planetas modernos. Una cosa es el Plutón astrológico y otra cosa es el Plutón mitológico. El Plutón mitológico me ayuda a entender el Plutón astrológico, pero no son idénticos. O sea, me apoyo en estas tradiciones para comprender su significado, pero no caigo en el error de creer que su significado esté definido y limitado exclusivamente por esas fuentes mitológicas tradicionales. Luego tenemos una segunda fuente para definir el significado de los planetas, que es el contexto histórico de su descubrimiento, como les explicaba hace un rato cuando les hablaba de Quirón, ¿verdad? El contexto histórico del descubrimiento me da pistas, me da clave para entender el planeta. Pero por último, lo más importante va a ser el análisis retrospectivo de las vidas de personajes en cuyas cartas natales el correspondiente planeta se encuentra destacado. Es decir, busco personajes históricos, por ejemplo, en cuyas cartas natales Plutón esté prominente y veo si en las biografías de esos personajes hay algún rasgo consistente, repetitivo, que se exprese de forma tal que me permita afirmar un significado coherente para ese planeta. Bueno, esas son nuestras tres fuentes. Las asociaciones mitológicas, el contexto histórico y el análisis retrospectivo de las vidas de personajes concretos. Por supuesto, esto último lo ampliamos también a escala personal al analizar nuestra propia carta y las cartas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bien, entonces con esas ideas en mente,
vamos a recorrer los tres planetas modernos anteriores a Quirón, anteriores en su descubrimiento a Quirón, que son Urano, Neptuno y Plutón. Comenzamos por Urano, descubierto el 13 de marzo de 1781, es decir, a finales del siglo XVIII. Eh, eh, esta época es una época que estuvo precisamente caracterizada por la irrupción dentro de Occidente de ese nuevo paradigma representado por la ciencia moderna, el positivismo, la valoración del logro que podía obtener el ser humano a partir del uso de la mente, del uso de las innovaciones que provenían de la ciencia. Ese triunfo de la ciencia del siglo XVIII tiene mucho que ver con la asociación de Urano, con la innovación, con todo lo que es la ruptura con los pensamientos tradicionales. Urano es el portador de lo revolucionario desde el punto de vista mental, y también esta es la época de las grandes revoluciones históricas. Es el inicio de la revolución industrial, pero también es la época de la revolución norteamericana, de la revolución francesa. Es decir, es una época que está marcada por ese movimiento hacia lo nuevo, que cuestionaba la herencia tradicional de siglos que pesaba sobre Europa. Eso también es importante. Las analogías que estamos usando son analogías que se centran en el contexto europeo, en el contexto occidental, en el sentido amplio, y eso tiene toda la lógica del mundo, porque fue precisamente en ese contexto europeo u occidental donde se descubrieron estos planetas. Es decir, no solamente me interesa ver el momento en el cual el planeta fue descubierto, sino también la zona en la cual, la zona geográfica y cultural, el ámbito geográfico y cultural dentro del cual se realizó el descubrimiento, y que permitió precisamente su incorporación dentro de lo que es la astrología occidental. Yo no estoy muy versado sobre lo que pudo estar ocurriendo en Japón o en China o en la India en esa época de finales del siglo XVIII, pero sí puedo entender que dentro del contexto en el cual fue descubierto Urano y luego Neptuno y después Plutón, es válido el análisis que estamos haciendo. Es decir, Urano, descubierto a finales del siglo XVIII, llega a hacerse consciente para el colectivo humano precisamente en ese momento en el que la humanidad que está pasando por grandes procesos de renovación, donde se está abriendo a una serie de cambios que van a dejar su huella en los siglos posteriores hasta la actualidad. Nosotros somos hijos de esas revoluciones de finales del siglo XVIII en el campo industrial, en el campo científico y en el campo político. O sea, las revoluciones políticas, industriales y científicas que ocurrieron en el siglo XVIII, las innovaciones de ese momento siguen dándole forma a nuestro mundo actual, a nuestro mundo contemporáneo. El nombre de Urano no fue el primero que tuvo el planeta. De hecho, el astrónomo que descubrió Urano tuvo como primera idea darle el nombre del que era el rey de Inglaterra en ese momento, y entonces la llamó la estrella del rey Jorge. Pero luego, y hubo incluso también otros astrólogos que quisieron darle el nombre del descubridor, Herschel, el descubridor de Urano. En algún momento fue el nombre elegido para el planeta. De hecho, ustedes pueden reconocer una H dentro del símbolo de Urano. Si eliminan esta parte central, se dan cuenta de que hay una H. Bueno, esta H
quedó como remanente ese momento en el cual a Urano se le llamaba Herschel, inmediatamente después de su descubrimiento, en honor al astrónomo. Pero luego la comunidad gastronómica internacional terminó asumiendo la importancia de conservar la tradición, de conservar el estándar tradicional y darle a este nuevo planeta el nombre también de un dios de la mitología romana. Y en este caso, bueno, eligieron a Urano. ¿Por qué eligieron a Urano? Porque en la tradición, en la mitología, Urano es el padre de Saturno, ¿no? Y como la astronomía y la astrología hasta ese momento consideraban que el planeta más alejado era Saturno, un planeta que estaba más allá de Saturno, remitía a esa figura de algo anterior a Saturno y en la mitología ese es Urano. Urano sería el padre de Saturno. Pero resulta que ese razonamiento lleva a una interpretación que astrológicamente hablando también va a ser consistente, porque en la mitología Urano es un dios que está innovando continuamente, o sea, es un dios que se caracteriza por la producción incesante de criaturas que son que rompen con todo esquema, con toda expectativa de continuidad en la forma, y precisamente por eso hay una analogía con esa innovación, esa creatividad de Urano. Claro, en la tradición mitológica, Urano tiene esos hijos con Gea, o sea, todas las noches Urano cubre a Gea y en el momento de entrar en contacto con Gea, la deja embarazada con estos hijos que son unos hijos absolutamente bizarros, monstruosos, diferentes siempre unos de otros, y con los cuales Urano nunca está contento, ¿no? Urano tiene estos hijos extraños, pero algo así como que nunca está satisfecho y los regresa al vientre de la madre, es decir, los obliga a estar en cavernas bajo la tierra. Recordemos que Ea es la tierra y Urano era el cielo. Entonces a estos seres que iba creando los obligaba a estar bajo tierra. Y, y entonces Saturno se revela ante Urano con una hoz que la madre le proporcionó, castra a Urano. Entonces fíjense cómo Saturno, el planeta de los límites, el planeta de las estructuras, busca ponerle freno a esa innovación continua y desbordada de Urano. Algo así como que hay que cortar este movimiento continuo, este cambio continuo representado por lo uraniano para poder construir estabilidad. Entonces hay una coherencia entre la relación del mito, o sea, del personaje mitológico Urano y el personaje mitológico Saturno, con lo que sería el planeta Urano y el planeta Saturno dentro de la astrología. Sin embargo, como dije antes, la mitología no determina, no es que el significado astrológico se circunscriba exclusivamente al significado mitológico. Y en particular uno puede pensar en otros mitos que permitan iluminar a Urano. Y en ese sentido el mito de Prometeo sería un mito particularmente útil. Urano tiene mucho de lo que se refleja, el Urano astrológico, quiero decir, tiene mucho de lo que se refleja en el mito de Prometeo. Prometeo es el rebelde que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos. Entonces tiene esa característica del transgresor, de romper esquemas, de no detenerse frente a las normas establecidas, y también tiene esa característica del innovador, esa característica del personaje que es capaz
ir más allá de lo conocido, de explorar lo diferente. Entonces, ese Prometeo rebelde, innovador, creativo, portador de la chispa que despierta a la humanidad, bueno, es una buena forma de describir a Urano. Entonces, no estoy, o sea, lo que quiero decir con esto es que si en lugar de darle a Urano el nombre Urano, le hubiesen dado el nombre de Prometeo, bueno, eso hubiese sido todavía más consistente con el significado del planeta dentro del sistema astrológico. Algo que permite evidenciar que es que no hay una relación exacta, directa y única entre el planeta, o sea, entre Urano, tal como funciona en la astrología, y el Urano, tal como es descrito en la mitología. Como digo, igualmente para el resto de los planetas. Bien, ¿qué otras cosas podemos decir de Urano? En la astrología esotérica recibe el nombre de el que despierta, ¿no? Hace un momento hablaba de Prometeo como un ser capaz de despertar a la humanidad. Bueno, Urano, desde el punto de vista astrológico, también tiene esa capacidad para romper con la inercia del pensamiento y conectarnos con lo que sería la chispa de una nueva conciencia. Entonces, en ese sentido, ese sería nuestro primer dios del cambio, Urano. Ok, luego tenemos a Neptuno. Neptuno fue descubierto en 1846, es decir, a mediados del siglo XIX. Y a mediados del siglo XIX, una de las cosas más importantes que está ocurriendo es la aparición de lo que sería el socialismo moderno. Eh, Fíjense, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista, el texto fundacional de buena parte de lo que sería la izquierda contemporánea, fue escrito entre 1847 y 1848 y publicado por primera vez el 21 de febrero de 1848, es decir, apenas 2 años después del descubrimiento de Neptuno. En 1846 se estaba germinando precisamente este escrito. Y no solamente es el escrito, no solamente es el manifiesto del Partido Comunista, sino que en general esta es una época que está caracterizada por la organización de los movimientos obreros, la aparición de una gran variedad de propuestas teóricas relacionadas con la implementación de modelos socialistas. Es decir, el socialismo es una de las claves que podemos asociar a Neptuno. Y es que el Neptuno astrológico tiene mucho que ver con la idea de romper con los límites. O sea, si digamos que si Urano, o sea, ambos tanto Urano como Neptuno, tienen que ver con la ruptura de los límites. Pero si Urano lo plantea en términos de revolución, en términos de contrastar lo nuevo con lo viejo, en el caso de Neptuno, la idea es disolver los límites. La idea básica de lo neptuniano es la disolución de las fronteras, la disolución de los límites. Entonces, las estructuras, en este caso, tradicionales, sociales, capitalistas, desde el punto de vista neptuniano, se tienen que disolver en esa comunidad que está formada por la solidaridad de todos los obreros del mundo, en fin, ¿no? Todo lo que es el ideario, la visión socialista. Fíjense que es una visión que tiene mucho de religioso y ese es otro aspecto fuerte de Neptuno y que también tiene que ver con la época en la cual es descubierto. En esta época, mediados del siglo XIX, comienza a darse un movimiento, bueno, no es que comienza, sino que adquiere fuerza, un movimiento de contragolpe a lo que fue precisamente el positivismo del siglo XVIII. En el positivismo del siglo XVIII se entronizó la razón, o sea,
la idea de la lógica y la ciencia como los grandes los grandes elementos guías para el ser humano, adquiere fuerza en el siglo XVIII. O sea, la brújula de la sociedad se establece en términos de razón, ciencia, lógica, mente, mientras que aquí, a mediados del siglo XIX, ha tomado forma una reacción a ese exceso de pensamiento racional que nos habla de una apertura hacia lo espiritual, lo mágico, lo religioso. Por ejemplo, desde el punto de vista de la Europa de la época, comienza a tomar fuerza la apertura hacia los misticismos provenientes del Oriente, ¿no? Los misticismos, las enseñanzas místicas provenientes de la India y de China, del mediano y lejano Oriente, le llegan a Europa una serie de gérmenes de lo que sería posteriormente el interés, el amplio interés que ha despertado esas fuentes tradicionales dentro del contexto occidental. O sea, esa irrupción del misticismo de Oriente en Occidente la podemos rastrear aquí, alrededor de mediados del siglo XIX. Hay precedentes, ¿no? No es que antes fuese desconocido, pero aquí es donde comienza a tomar fuerza. También comienza a tomar fuerza el estudio de la mente humana, de la psique humana. Todavía faltarán unos cuantos años para lo que sería el desarrollo de los estudios, por ejemplo, de Freud, el psicoanálisis y la valoración del inconsciente, etcétera, etcétera. Pero ya en esta época se están sentando las bases de lo que va a ser la psicología moderna. Es decir, el mundo de la psique, el mundo de lo místico y el mundo de la solidaridad y de la búsqueda de modelos políticos que incluyan a la totalidad de los seres humanos, todos esos son aspectos consistentes con la época en la que apareció el planeta Neptuno. Adicionalmente, otro hito importante que podemos asociar a esa época fue la proliferación de los barcos de vapor capaces de cruzar el Atlántico. O sea, el barco de vapor ya era una invención anterior, o sea, vieja, ¿no? Era en el siglo XVIII es que aparece el barco de vapor como parte precisamente de esa revolución industrial de la que hablábamos antes y que desde el punto de vista de su invención correspondería a Urano. Pero el desarrollo posterior alcanza a mediados del siglo XIX el punto en el que este invento, el barco de vapor, se puede utilizar para cruzar regularmente el Atlántico, acortando el viaje de forma considerable y generando una mayor integración entre el viejo y el nuevo mundo. Esa presencia del barco de vapor comercial estaría arrancando en 1838, cuando empiezan a prestar servicio los primeros barcos de vapor comercial, como decía, que cubrían regularmente esa ruta transatlántica y ya para el momento en el que se descubre Neptuno, bueno, existe toda una economía y toda una manera de entender los intercambios a nivel global, que ha sido transformada por esta presencia del barco de vapor dominando precisamente el océano, el mar. Y por supuesto, eso mismo ya nos está regresando a una de las asociaciones evidentes del planeta Neptuno, ¿no? El Neptuno en la mitología era el dios del mar. Entonces no tiene nada de raro
que junto con la aparición del planeta Neptuno, el descubrimiento de Neptuno, se haya dado este paso tan importante en lo que es el dominio de la esfera marítima en el mundo moderno. Por otra parte, el mismo uso del vapor y de otros gases, ya no desde el punto de vista de impulsar máquinas, sino por ejemplo el alumbrado por gas. El alumbrado por gas empieza a utilizarse en esa época, a mediados del siglo XIX, y la química en general, todo lo que tiene que ver con los avances dentro del área química y dentro del área de la farmacéutica también, lo farmacéutico, la química, todo eso, digamos que también tuvo un impulso importante a mediados del siglo XIX. Y todas esas son asociaciones que vamos a tener con el planeta Neptuno. Entonces, Neptuno nos va a hablar de la solidaridad, nos va a hablar de trascender el individualismo, todas aquellas situaciones en las cuales podemos olvidarnos de nosotros mismos y fundirnos con algo más grande que nosotros, van a ser situaciones neptunianas. Fíjense que es otra forma de ir más allá de los límites de Saturno. Saturno me establece unos límites y Neptuno simplemente dice, bueno, no reconozco esos límites porque me siento parte de la totalidad, parte de algo más grande que esos límites estrechos que buscan circunscribir. Entonces, Neptuno nos habla de lo trascendente, también de lo inspirador. El Neptuno mitológico nos da también una clave importante por el hecho de ser un dios que domina los mares, que son algo cambiante, algo que está en movimiento continuamente, que no acepta un límite definido. Las mareas suben y bajan, ¿verdad? No es que el mar se detiene limpiamente en un punto, sino que en su oleaje está todo el tiempo avanzando y retrocediendo, ¿no? Entonces, esa manera de desdibujar los límites que tiene el mar, también es una buena metáfora para lo que sería lo neptuniano desde el punto de vista astrológico. Por otra parte, el Neptuno tradicional, el Neptuno mitológico, no solamente era el dios del mar, era el dios de todas las aguas. Y en particular, por esa condición de dios de todas las aguas, tenía también a su cargo los manantiales de agua dulce y el tema de la purificación. El agua como factor purificador dentro de los rituales religiosos, también era un atributo neptuniano. Y eso nos remite también en el Neptuno astrológico a esa búsqueda de pureza que también puede estar asociada a Neptuno, como decía, de ir más allá de lo inmediato, de lo tangible y conectarnos con un mundo trascendente. Desde el punto de vista de la psicología actual, eso tiene mucho que ver con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Neptuno en buena medida nos ayuda a conectarnos con esa fuente que podemos describir como el inconsciente colectivo. El mundo de los sueños también es una asociación natural con Neptuno. La indagación dentro del universo onírico definitivamente es algo que hunde sus raíces en esta época. El tema de lo mágico, o sea, por ejemplo, la primera traducción moderna de Las Mil y una Noches es de 1838, creo, por aquí lo tenía. Entre 1838 y 1840, este personaje, Edward William Lane, hizo la primera traducción moderna
de Las Mil y una Noches. Quiero decir, una traducción que buscaba reflejar lo que era el original de ese libro, y a partir de allí, ese imaginario de los genios y las magias orientales, que tiene muchísimo que ver con ese universo simbólico y onírico, se introduce en Occidente. Eso por dar un ejemplo entre muchísimos otros de lo que sería esa apertura a lo no tangible y al mundo de los sueños, que está asociada a esa época de mediados del siglo XIX. Bien, lo cierto es que pasamos entonces a Plutón, y Plutón es descubierto en febrero de 1930. Y en esta época, si de nuevo buscamos lo que sería el contexto de la época, tenemos que hay tres grandes aspectos que se destacarían. El primero de ellos es definitivamente el descubrimiento de lo que es el inconsciente y la popularización de la psicología profunda, de las diferentes formas de lo que podemos entender como psicología profunda. Evidentemente ya los trabajos de Freud tenían unas cuantas décadas, en 1930, pero es en esta época que adquieren proyección universal, precisamente porque son absorbidos por la vanguardia intelectual de la época, y son transmitidos nuevamente hacia el gran público a través de las producciones artísticas de ese momento. Por ejemplo, el surrealismo, ¿no? El surrealismo está absolutamente impregnado de esas ideas freudianas, y el gran público entra en contacto a través del arte surrealista con lo que serían esos elementos de la propuesta de la psique, tal como era entendida por Freud. Es decir, es la época en la cual la psicología profunda y la idea del inconsciente se proyecta de manera extensa dentro de la cultura de la época. Bueno, como digo, ese sería uno de los primeros puntos. El otro tiene que ver con las revoluciones dentro del campo del conocimiento, en particular de la física, ¿no? Es la época en la cual se empieza, o sea, empieza a tomar forma la física atómica, que apenas 15 años más tarde estaría generando la bomba atómica. O sea, en esta época, en la década de 1930, están tomando forma todas esas investigaciones que poco después darían origen a lo que es la energía atómica tal como la conocemos actualmente, y los peligros asociados, el tema de los abismos a los cuales nos puede llevar esa liberación de poder asociada al átomo. Fíjense que ambas cosas nos colocan en un terreno de extremos, de situaciones nuevas para el ser humano, que lo obligan a transformarse, a darse cuenta de que hay un abismo a su lado y que tiene que reaccionar frente a ese abismo, aprender a manejarse en su relación con ese abismo para no terminar siendo absorbido por ese abismo. Y eso es exactamente lo mismo que encontramos con el tercer aspecto que caracteriza esta época, que es el ascenso del totalitarismo. O sea, el totalitarismo del siglo XX, el fenómeno del Estado totalitario del siglo XX, que lo vemos, por supuesto, en la Alemania nazi, pero también lo vemos en la Italia fascista, y también lo vemos en la Rusia, en la Unión Soviética estalinista, y en el Estado militarizado de Japón. O sea, en diferentes lugares del mundo empieza a surgir esa construcción de estados policíacos, que tienen un poder absoluto sobre el ciudadano, que se imponen sobre el ciudadano, y son capaces
aplastar la individualidad dentro de esas grandes fuerzas que se ponen en movimiento. O sea, los grandes proyectos estatales terminan anulando por completo el rol del individuo. Bueno, allí también tenemos la idea de un poder vasto y peligroso que se nos presenta y que tiene que ver con el nacimiento de un concepto de Estado moderno que aunque no se ha vuelto a repetir tal cual como se observó en esos fenómenos de esa época, como digo, del nazismo, de la historia fascista, sigue estando presente. O sea, ¿quién puede asegurar que en este momento las maquinarias estatales no siguen siendo herederas de ese deseo de acumular poder que representó el surgimiento de los totalitarismos en la primera mitad del siglo XX. En fin, o sea, Plutón tiene que ver con el poder. O sea, la gran clave de Plutón tiene que ver con el poder del inconsciente, el poder de las fuerzas que se agitan dentro de mí a nivel inconsciente y que pueden transformar mi vida y que pueden trastocar mi vida y que tiene que ver, por ejemplo, con las pulsiones sexuales, ¿no? Cuando hace un momento hablaba de la fuerza con la que entra el psicoanálisis dentro del campo de la cultura universal en esta época, una de las cosas que trae, por supuesto, el psicoanálisis consigo es la valoración de la sexualidad, la importancia que se le concede al tema de la sexualidad, porque en el siglo XIX también se dan avances importantes, como explicaba antes, hacia el mundo del inconsciente, pero primero no tienen el carácter organizado de lo que serían las propuestas psicológicas de Freud, Jung y todo lo que surgió en esa época, sino que además no tomaban en cuenta de la forma en la que lo hace la psicología de Freud y sus herederos, no tomaba en cuenta ese factor tan importante que es la pulsión sexual. Y entonces ahí tenemos la idea de una fuerza transformadora y potencialmente peligrosa que habita dentro de nosotros mismos. También todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del instinto de muerte que puede existir dentro del ser humano. En fin, esa experiencia de profundizar dentro de la psique y encontrar las fuerzas oscuras que habitan la psique, está en sintonía con Plutón. Pero al mismo tiempo, ese Plutón está en sintonía con esas fuerzas extremas que habitan la materia y que luego se van a manifestar como la energía atómica que se puede utilizar para la guerra, igual que claro, también se puede utilizar para la paz, ¿no? No estoy diciendo que sea únicamente el aspecto oscuro el que va a predominar, pero tomamos conciencia de que existe ese aspecto oscuro. Lo mismo con el poder del Estado, ¿no? El poder del Estado que puede derivar en formas totalitarias de gobierno. Bueno, también ahí está presente la energía plutoniana. Entonces, Plutón tiene que ver con un poder que es transformador, que puede ser intenso, extremo, que nos coloca en situaciones de vida o muerte, que no es algo negativo, pero que definitivamente es de cuidado. O sea, si Urano tiene que ver con el espíritu revolucionario, si Neptuno tiene que ver con el espíritu de trascendencia, Plutón tiene que ver con la capacidad para morir y renacer. Es el manejar aquellas situaciones en las cuales podemos morir, pero a partir de esa muerte tenemos la posibilidad de un renacimiento. Es de los tres planetas el que está más claramente ligado a los grandes procesos transformadores. Como dije al comienzo, tanto Urano como Neptuno como Plutón, como el mismo Quirón, pueden tener ese efecto que describimos como lo transformador. Pero de todos ellos, Plutón es el que nos habla de las transformaciones más profundas
y más cargadas de un potencial renovador que podemos concebir. De nuevo, eso está muy en sintonía con el Plutón mitológico, ¿no? El Plutón mitológico es el señor del inframundo, el señor de un mundo que está oculto a la conciencia. Por cierto, una cosa importante, el inframundo de la mitología no es el infierno de la tradición religiosa cristiana medieval. No, el inframundo de la mitología es simplemente el lugar al cual van las almas de los muertos, pero no necesariamente en términos de castigo, en términos de tortura. No se trata de que te portaste mal y vas al inframundo, ¿no? Sino que simplemente se asocia a Plutón con aquello que está más allá de la muerte. O sea, ¿dónde ubicamos lo que queda de un ser después de su muerte? Bueno, en ese inframundo dominado por el dios Plutón. Y dentro de la mitología de Plutón, el paso por el inframundo se convierte en un rito transformador. Uno de los grandes mitos plutonianos tiene que ver con el rapto de Core. Core era una doncella de la cual Plutón se enamora y la rapta, se la lleva al inframundo, en el inframundo la viola y la hace su mujer. La madre de Core, de Meter, entra en un estado depresivo enorme porque no encuentra a su hija y como ella era la diosa de la naturaleza, la humanidad que entra en un periodo de invierno continuo, de invierno constante. Entonces los dioses van donde Plutón para interceder ante él y que le devuelva su hija a Demeter, le da a Demeter a su hija Core y eso pueda restaurar la armonía. Plutón accede, pero como Core ya ha comido de la comida del inframundo, ya pertenece al inframundo y entonces cuando va donde la madre, va transformada y le dice que ella ya no se llama Core, ahora se llama Perséfone y es la esposa de Plutón. Y entonces accede a estar un tiempo con la madre y un tiempo con Plutón y ese sería el origen de las estaciones. O sea, mientras Core está con su madre Demeter, sería el tiempo de primavera y verano, y mientras está con Plutón en el inframundo, sería el tiempo de otoño e invierno. En fin, lo que quiero decir es que a través del contacto con Plutón, Core se transformó. Core, que era una niña, se transforma en una mujer de pleno derecho, y además de eso, la historia de Core y de Plutón transforma el mundo poniendo en marcha el ciclo de las estaciones. Es decir, la fuerza de Plutón, en definitiva, es una fuerza que tiene que ver con los procesos transformadores, con el ponernos en contacto con la energía del cambio. Frente a las experiencias plutonianas fuertes que nos puedan tocar en la vida, siempre es importante colaborar con el cambio, colaborar con la transformación, porque si nos resistimos a las transformaciones plutonianas, bueno, el efecto puede ser realmente particularmente devastador para nosotros. En fin, digamos que baste con esto para como una primera presentación. Nosotros seguiremos regresando, o sea, lo único que estamos haciendo es completando nuestro esquema, ¿verdad? A los planetas del sectenario tradicional, le hemos agregado estos cuatro indicadores modernos y hemos llegado entonces a este sistema donde estamos considerando 11 cuerpos planetarios. Estamos considerando los 7 tradicionales y estamos considerando otros 4 modernos. Y esos 11 indicadores planetarios van a ser particularmente importantes cuando estemos analizando una carta natal. O sea, todos esos que estamos mencionando tienen prioridad, por así decirlo, ¿no?
los cuerpos físicos, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, en fin, ¿no? Van a tener prioridad sobre lo que serían los indicadores intangibles que más adelante vamos a estudiar también, como por ejemplo el nodo norte o Lilith osculatriz o Lilith natural, en fin, que son puntos también importantes dentro de una carta, pero que no tienen una realidad física, no corresponden a un objeto dentro del sistema solar, sino que son puntos notables que se definen de una manera que iremos estudiando caso por caso. Lo cierto es que por lo menos dentro de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a, vamos a quitar, voy a quitar todos los planetas y vamos a marcar únicamente los planetas que estamos considerando, los indicadores que estamos considerando hasta ahora. Esto es lo que tenemos hasta el momento actual. Hasta el momento actual, esto es lo que estamos manejando. Ya estudiamos el zodiaco y acabamos de completar el estudio de estos 11 primeros indicadores astrológicos. Todavía falta, como dije, agregar otros, ¿no? El nodo norte, la rueda de la fortuna, las Lilith, pero lo cierto es que ya tenemos bastante material para trabajar. Lo que nos estaría faltando para completar el esquema astrológico, las partes que forman una carta natal, serían las casas. O sea, hasta ahora hemos hablado de los aspectos, hemos hablado del zodiaco y hemos hablado de los planetas. Lo que nos estarían faltando son esas 12 divisiones que llamamos casas y bueno, eso es lo que estaremos viendo en la próxima clase. En la próxima clase hablaremos del sistema de casas y con eso estaremos terminando lo que serían la presentación de los bloques constitutivos básicos. Y a partir de allí, bueno, ya estaríamos más cerca de comenzar a integrar, de comenzar a poner todo junto y hacer la síntesis. Aún nos falta, ¿no? O sea, tenemos que ver las casas. Una vez que veamos las casas, completamos esos indicadores que nos están faltando y una vez llegados a ese punto, podemos empezar a hacer ejercicios de integración de todo lo que hemos visto hasta el momento actual. Pero por lo pronto, bueno, lo voy a dejar hasta acá. Como siempre, son bienvenidas las preguntas, dudas, comentarios. Todo lo que ustedes me hagan llegar, bueno, lo intentaré responder en los correspondientes videos, en los sucesivos videos. Y bueno, vamos a continuar recorriendo este camino hacia el dominio de los elementos básicos de la astrología. Bueno, muchísimas gracias por su atención y será entonces hasta la próxima clase.